Impuesto a la renta diferido. La tasa del impuesto a la renta es 30% para este caso que vamos a desarrollar. Bien, las reglas del impuesto diferido son las siguientes. Activos. Si base contable es mayor que la base tributaria, el resultado es un pasivo por impuesto a la renta diferido. De lo contrario, es un activo por impuesto a la renta diferido. Para los pasivos, si la base contable es mayor que la base tributaria, el resultado será un activo por impuesto a la renta diferido. De lo contrario, será un pasivo por impuesto a la renta diferido. IRD es igual a impuesto a la renta diferido. Muy bien, vamos a calcular el impuesto a la renta diferido para el año 2021. Aquí tenemos todas las partidas que van a entrar en este cálculo, que son inmueble, mobiliario, equipo, intangibles, inversión en fondos mutuos, cuentas por cobrar comerciales, desvalorización de existencias y bonos a los empleados. Muy bien, inmueble, mobiliario, equipo, vamos a traer los datos, el valor está en el asiento número 3, el valor de edificios e instalaciones, 9 millones. Para el resto lo copiamos. Control C, Control V, la vida útil de los edificios e instalaciones, la vida útil contable es esta, 40, hacemos una copia para el resto, muy bien, ya tenemos estos datos. Con estos datos vamos a calcular ahora la depreciación contable, será 9 millones entre la vida útil, ¿no? El valor entre la vida útil contable en años, hacemos una copia para el resto. La base contable neta será valor menos depreciación. Control C, Control V para el resto. Muy bien. Ahora traeremos la vida útil tributaria. También establecida aquí, tenemos en años, 20 años para los edificios y otras instalaciones. Hacemos el cálculo de la depreciación tributaria. Va a ser igual a el valor entre la vida útil tributaria. 150.000, muy bien. La base tributaria neta será valor menos depreciación tributaria. Muy bien, ya hemos calculado la depreciación tanto contable como tributaria. Ahora vamos a determinar la diferencia temporal que hay entre la base contable y la base tributaria. Entonces es base contable neta menos la base tributaria neta. Para el resto es de la misma forma, así que hacemos Control C, Control V. Muy bien, tenemos esta diferencia temporal. La diferencia temporal surge a raíz de las diferentes surge por la diferencia en las vidas útiles de los activos. Como podemos ver, la vida útil contable para los edificios son de 40 años, sin embargo, tributariamente la ley en Perú solamente nos acepta hasta 20 años la vida útil de los edificios. Y en otros países también hay diferencias entre las leyes tributarias con el tratamiento de las normas internacionales de información financiera. Entonces se generan estas diferencias temporales, ¿no? Entonces vamos a calcular el impuesto a la renta diferido. Es la diferencia temporal por la tasa del impuesto a la renta, que es 30%. Lo fijamos con F4 y hacemos una copia para el resto. Control C, Control V. Muy bien, ya tenemos el cálculo del impuesto a la renta diferido de los inmuebles, mobiliario, equipo. En este caso es un pasivo por impuesto a la renta diferido, ya que la base contable es mayor que la base tributaria. Como podemos ver, la base contable es 9.117.000, mientras que la base tributaria es menor, son 8.871.000. Y esto nos da un pasivo por impuesto a la renta diferido. Muy bien, ya tenemos. Ahora vamos a calcular igual el impuesto a la renta diferido para los activos intangibles. En este caso tenemos software de gestión. Vamos a traer el valor del software, que está en el asiento número 4, ¿verdad? La vida útil contable en años, son 5 años. Vamos a calcular la amortización, es el valor entre la vida útil contable en años. La base contable neta será valor menos la amortización contable. Muy bien, ya tenemos la base contable neta. Vamos a traer ahora la vida útil tributaria de los intangibles. Vida útil tributaria son 10 años. Vamos a calcular la amortización tributaria, que es el valor entre la vida útil tributaria. Tenemos, muy bien, ahora calculamos la base tributaria neta, valor menos la amortización. Tenemos 450.000, muy bien, base contable 400.000, base tributaria 450.000. Vamos a hallar la diferencia temporal, es base contable menos base tributaria. Muy bien, nos da una diferencia negativa de, en este caso, la base contable es menor que la base tributaria, ¿no? Entonces vamos a calcular el impuesto a la renta diferido. Es diferencia temporal por la tasa del impuesto a la renta, que son 30%. Eso nos da 15.000. En este caso, como la base contable es menor que la base tributaria,
nos da un activo por impuesto a la renta diferido. Muy bien, vamos a calcular ahora el impuesto a la renta diferido para la inversión en fondos mutuos, ¿no? Instrumentos financieros a valor razonable. Vamos a traer el costo, la operación número 10, que son 100.000. Ahora esto tuvo una rentabilidad del 10%. Vamos a hallar la base contable a valor razonable, sería esto por 1 más la tasa del 10%, nos da 110.000. Esa es la base contable, ¿no? 110.000. Sin embargo, para las leyes tributarias no aceptan las ganancias no realizadas, que son de 10.000. Entonces vamos a tener como base tributaria es el costo para efectos de impuestos. No acepta el valor razonable a valor de mercado, sino el costo. Entonces la base tributaria va a ser el costo de 100.000. Vamos a hallar la diferencia temporal, base contable menos base tributaria. Muy bien, es 10.000. Calculamos el impuesto a la renta diferido, 10.000 por la tasa del impuesto a la renta, que es 30%. Muy bien, ya tenemos el impuesto a la renta diferido. En este caso es un pasivo por impuesto a la renta diferido. La base contable es mayor que la base tributaria. Muy bien, vamos a calcular ahora los impuestos diferidos para las cuentas por cobrar comerciales. Vamos a traer los datos. Cuenta por cobrar, número 6, operación número 6, cuenta por cobrar comerciales son estos, 118.000. La morosidad lo traemos del asiento número 20, ¿no? Provisión por morosidad. Tenemos una provisión de 1.180. Es un gasto. Vamos a calcular la base contable. Va a ser los 118.000 menos los 1.180. Tenemos una base contable de 116.820. Sin embargo, la base tributaria será solamente los 118.000. Ya que las leyes tributarias en muchos países no aceptan las provisiones, ¿no? Los gastos no aceptados para efecto del impuesto a la renta, ya que estos son provisiones o estimaciones contables. Las estimaciones contables no son aceptadas en las leyes tributarias en la mayoría de países. Entonces la base tributaria va a ser el costo original. No acepta esta pérdida por morosidad, porque es una pérdida que todavía no se ha realizado. ¿Cuándo se va a realizar la pérdida? Cuando realmente se determina que esto es irrecuperable, ¿no? Esta parte de la cuenta por cobrar. Entonces, mientras que eso no ocurra, la administración tributaria no aceptan estos gastos, estas provisiones. Muy bien, determinemos la diferencia temporal, base contable menos base tributaria. Tenemos 1.180, que es la provisión por morosidad. Calculamos el impuesto a la renta, 1.180 por la tasa del impuesto a la renta, que es 30%. Nos da 350.000, 354 unidades monetarias. Y esto es un activo por impuesto a la renta diferido. La cuenta por cobrar comerciales es cuenta del activo. La base contable aquí es menor que la base tributaria. Por lo tanto, es un activo por impuesto a la renta diferido. Si vemos las reglas para los activos, base contable mayor a base tributaria es un pasivo. De lo contrario, es un activo. En este caso, es base contable menor que la base tributaria. Muy bien, vamos a calcular ahora el impuesto diferido para las existencias. Vamos a traer la base contable del asiento número 22 de las existencias. Base contable saldo final, base contable 684.000, el valor neto realizable, y la base tributaria será 720.000, ya que no se acepta la desvalorización. La desvalorización es una estimación contable, entonces no se acepta tampoco para efectos del impuesto a la renta ese gasto. Hallamos la diferencia temporal, base contable menos base tributaria. Vamos a multiplicar, vamos a hallar el impuesto a la renta diferido por 30%, y tenemos acá, ¿no es cierto? Las existencias son una cuenta de activo, la base contable es menor que la base tributaria y nos da un activo por impuesto a la renta diferido de 1.800. Bien, ahora vamos a calcular el impuesto diferido para el bono para otras cuentas por pagar, que es una cuenta de pasivo. Muy bien, vamos a traer la base contable, está en la operación número 25, otras cuentas por pagar son 36.287. La base tributaria es cero. ¿Por qué? Estas provisiones, beneficios para los empleados como son los bonos, ¿no? Este bono se pagará recién en abril del año 2022, entonces la administración tributaria no acepta este gasto cuando no se ha pagado hasta la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Esto para Perú, pero en otros países también puede suceder lo mismo, ¿no? Que este gasto no sea aceptado mientras no se haya pagado. Entonces la base tributaria aquí es cero. Para SUNAT
para la administración tributaria en Perú no existe base tributaria, ¿no? Muy bien, vamos a ver la diferencia temporal, base contable menos base tributaria, tenemos 36.000, el impuesto a la renta diferido, 36.000 por el 30%, ¿no? Que es la tasa del impuesto a la renta para este caso. Muy bien, en este caso tenemos un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Base contable mayor que la base tributaria, es un activo por impuesto a la renta diferido. Bien, ya hemos calculado el impuesto a la renta diferido para todas las cuentas que generan diferencias temporales. Bien, ahora vamos a hacer el asiento contable, la contabilidad, el activo por impuesto a la renta diferido. Vamos a traer aquí a sumar todos los que son activos por impuesto a la renta diferido. Vamos a ver desde el inicio. Tenemos el primero es pasivo, aquí es activo por impuesto a la renta diferido. Esto vamos a poner con signo negativo porque es lo que queremos. Vamos a sumar aquí más otro pasivo, activo, aquí tenemos otro, menos impuesto a la renta diferido, menos activo por impuesto a la renta diferido y más activo por impuesto a la renta diferido. Y eso nos da 37.040 por activo por impuesto a la renta diferido. Tenemos que registrar la contrapartida, que es un gasto. El impuesto a la renta es un gasto. En este caso vamos a considerar el activo con impuesto a la renta diferido como un gasto. Vamos aquí, lo ponemos 37.000. Y ahora el pasivo por impuesto a la renta diferido. Pasivo por impuesto a la renta diferido. Tenemos impuesto a la renta diferido pasivo, 73.000 más 3.000, que también es un impuesto a la renta diferido. Bueno, y ahí termina. Solamente tenemos dos. 76.000. Esto es un gasto por impuesto a la renta. A ver, en el caso aquí se contabiliza esto como un ingreso. El activo se carga al activo, va al activo y la contrapartida es un ingreso en el haber, se abona. El gasto el pasivo es una cuenta acreedora, una cuenta que va en el haber. Y la contrapartida, pues aquí sí es un gasto, ¿no? Esto es un gasto. Bueno, ahí ya tenemos el asiento contable. Vamos a hacer aquí el resumen del impuesto a la renta diferido. Tenemos activos, tenemos 37.000. Pasivos, tenemos menos 76.000. Y tenemos un pasivo por impuesto a la renta diferido de 39.785. Bien, ya tenemos el asiento contable. Vamos a registrarlo en nuestro libro mayor, operación número 26. 26, activo por impuesto a la renta diferido. Tenemos aquí activo por impuesto a la renta diferido. Traemos los 37.000 y tenemos un ingreso, el gasto, ingreso, impuesto a la renta diferido, impuesto a la renta diferido, muy bien, 37.000. Aquí el gasto lo tenemos que poner como no negativo. Y ahora contabilizamos el pasivo por impuesto a la renta diferido. Pasivo por impuesto a la renta diferido tenemos de 76.000. Y ahora sí viene el gasto por impuesto a la renta diferido, ¿no? Impuesto a la renta diferido. Vamos a sumar los 76.000 y nos debe dar 39.785. Muy bien, es correcto, 39.785. Muy bien, con eso concluimos.